Bien, hola, muy buenas tardes, compañeros. Antes de comenzar, ¿me confirman si ven la pantalla completa? Sí, se ve. Ya, ok. Bien, esta ayudantía va a ser una ayudantía de nivelación para su examen práctico que es el sábado. ¿Ok? Bien, al final de la clase se va a tomar lista a los compañeros que están asistentes, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien, entonces empezamos. Bien, vamos a empezar con derivadas. Por si acaso el examen va a ser solamente derivada, ¿ok? No va a ser más que ese tema. Bien, ¿por qué? Por el tema del tiempo, ¿no? Sí, más que todo por el tema del tiempo. Y es el tema que más importa para poder más adelante. A ustedes les sirva más que todo en ecuación y otra materia más que le va a llevar adelante. Sí, es lo que va a servir de derivadas e integrales. Sí o sí. Bien, entonces hoy vamos a ver eso. Y para empezar, vamos a explicar, antes de comenzar a derivar, los tipos de derivadas que existen, ¿no? ¿Sí? Uno generalmente tiene que empezar a conocer o diferenciar, ¿no? Las derivadas. Bien, se clasifican en dos, ¿sí? En dos tipos de derivadas. Bien, en este caso hay dos tipos de derivadas. Una es una derivada implícita y otra es derivada explícita, ¿sí? Son dos tipos. Entonces vamos a ir anotando como comienzo eso. Acá dijimos que hay dos tipos, ¿no? Bien, derivadas. En este caso, la explícita y la otra son las derivadas implícitas, ¿sí? Bien, vamos a partir por ahí ya, ¿sí? Explicando desde este tema los tipos de derivadas. Bien, nosotros llamamos una derivada explícita cuando generalmente la función z está totalmente despejada, ¿no? ¿Sí? Y llamamos derivada implícita cuando la función z, recordemos que z se anota de la siguiente manera, ¿no? Lo voy a colocar acá. Z está en función de dos variables que son x y y, ¿no? Donde podrán ver que la variable x y y son variables independientes. Y para que la variable z exista un valor, tiene que depender de x y y. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes asignan un valor a x y o un punto, directamente tienen un valor numérico en z. Por tanto, z se convertiría en una variable dependiente. ¿Sí? Variable dependiente. Y x y y serían variables independientes. Bien, como su nombre lo indica, ¿no? Bien, entonces, explicando eso, nosotros podemos explicar los tipos de derivadas, ¿no? Bien, cuando una derivada es explícita, por ejemplo, ¿sí? Acá vamos a colocar un ejemplo. Bien, y vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo anoto z igual, va a ser igual al logaritmo neteriano, en este caso de x más y, más e exponente a la x por y. Bien, fíjense que en este caso, esta función que ven acá sería una derivada explícita, ¿sí? Nosotros dijimos al comienzo que una derivada explícita es cuando la variable dependiente z está totalmente despejada. Y fíjense que aquí z está totalmente despejado, ¿no? Bien, por tanto decimos, esta sí es una derivada, lo voy a abreviar acá ya, derivada explícita, ¿sí?
Ahora, ¿cuándo es una derivada implícita? ¿Sí? En este caso voy a anotarlo así, para que se entienda. A veces, muchas veces, cuando ven z despejado ya directamente dicen que es explícita, pero no es así. Por ejemplo, acá voy a anotar coseno de x menos y dividido entre z. Más 2x exponente a la y por z menos 2. Por ejemplo, acá, fíjense que a la variable dependiente, z, pareciera que está totalmente despejada, ¿no? ¿Sí? Pero nótense que acá en la función no está, ¿no? Bien, fíjense por qué. Acá lo voy a hacer con otro color, con verde. Fíjense que aquí está z, ¿no? Este es z y aquí este es z, ¿no? Por tanto, decimos que la función z no está despejada, ¿no? ¿Sí? No está despejada. Por tanto, esta es una función o derivada implícita, ¿sí? Una derivada implícita. Entonces aquí lo voy a anotar, es una derivada implícita. Eso. Otro ejemplo vamos a colocar aquí, ¿sí? Para que se entienda. Uno más acá. Una derivada implícita, por ejemplo, muchas veces, a veces el ejercicio nos lo dan así. Digamos, coseno de x por y menos z por x menos logaritmo neuteriano de z sobre y menos 3 igual a 0. Por ejemplo, esta derivada también es una derivada implícita. Nótese que acá que la variable, en este caso dependiente z, está dentro de un logaritmo neuteriano. No se puede despejar, ¿no? En caso que no, en caso que z se puede despejar y se pueda convertir en una variable, en una derivada explícita, sí se puede, ¿no? Pero eso depende mucho si se puede despejar z. Por ejemplo, en este ejemplo que les puse acá, no se puede despejar totalmente, ¿no? Acá, si este no hubiera sido z, o sea, hubiera sido el logaritmo de otra variable, pero que no hubiera sido z, ahí podía despejar z, ¿no? Y directamente quedaría como esta, o sea, quedaría totalmente despejado, ¿no? Haciendo algunas modificaciones. Pero en este caso no se puede, ¿no? Fíjense que z está aquí y aquí. Por tanto, directamente nosotros decimos que es una derivada implícita, ¿no? ¿Sí? Por el grado que no se puede despejar z por nada, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí que tengan respecto a identificar una derivada? Bien, Todo claro. si no hay ninguna, esta va a ser una pregunta de examen, ¿ok? Identificar, yo les voy a dar unas 5 funciones y lo único que ustedes van a hacer es identificar si es una derivada implícita o explícita, ¿ok? Bien, ya hasta ahí tendríamos claro una primera pregunta. Bien, bien, por si acaso el examen va a ser todo lo que avancemos acá, no va a haber nada del otro, no va a haber nada que no expliquemos, ¿ok? Listo. Bien, una vez que ustedes identifiquen los tipos de derivadas, es muy importante saber esto. ¿Por qué? Muchas veces cuando nosotros queremos derivar, a veces uno deriva directo, ¿no? Utiliza las tablas de derivada, pero es muy importante identificar, ¿bien? Por ejemplo, si es una derivada explícita, directamente se deriva con tablas, ¿sí? Directamente. Pero cuando es una derivada implícita, no se puede derivar directamente, hay que seguir dos condiciones, ¿sí? Lo vamos a anotar acá. Acá, la primera condición es que la función esté igualada a 0, ¿sí?
La primera es que la función esté igualada a 0. Lo voy a anotar así, ¿ya? Función x, y, z tiene que estar igualada a 0. Esa es la primera condición para una derivada implícita, ¿sí? Implícita, solamente implícita. Y la segunda condición es aplicar la siguiente fórmula, que tal vez ya la han debido conocer. La vamos a anotar acá. Vamos a hacerlo con otro color para que se pueda con este. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la derivada de z con respecto de x, esto va a ser igual, y fíjense, ahí se coloca un signo, ¿sí? Un signo que es parte de la fórmula, ¿sí? Es un signo parte de la fórmula. Entonces, por tanto, digo arriba, ¿no? Derivada de la función que iguala a 0, ¿no? Directamente se anota así. Con respecto de x, ¿sí? Y en la parte del denominador digo derivada de la función con respecto de z. Esa es la fórmula entonces para una derivada implícita cuando ustedes quieren encontrar la derivada de z con respecto de x, ¿no? Pero para una derivada implícita. Ahora, les pregunto, esa fórmula ya la conocen, ¿no? Sí, Ya. Por si acaso, esa fórmula sale de una deducción larga. No la vamos a hacer la deducción por el tiempo, ¿no? Me hubiera gustado demostrarle la deducción de esa fórmula para que vean, ¿no? Y así ustedes sepan, ¿no? Ah, es por esa razón, que es así, ¿no? Digan, inclusive el signo igual se la puede demostrar a dónde sale. ¿Bien? Entonces, eso sería con respecto a esa fórmula, que solamente es para una derivada implícita, ¿sí? Solamente implícita. ¿Bien? Ahora, anotemos la otra fórmula, que también dice de la siguiente manera. Derivada de z con respecto de y. Bien, entonces decimos igual. Nuevamente se anota el signo de fórmula. Y como ven, se anota de forma cruzada. No es necesario aprenderse la fórmula de memoria. Fíjense, si me pide con respecto a y, entonces en la parte del numerador se anota derivada de la función con respecto a y. Y en la parte de abajo sería derivada de la función con respecto de z. O sea, es de forma cruzada, ¿no? Fíjense, si quiero respecto de x, la derivada de la función con respecto a x la anoto en el numerador, ¿no? Y la de z en el denominador. El mismo paso se prosigue con respecto de y, ¿sí? El mismo paso. Ahí. ¿Bien? Ahora la pregunta sería, ¿cuándo aplico esta fórmula? Cuando mi derivada es implícita, ¿sí? Solamente implícita. Si fuera otro tipo, no se aplica, ¿sí? Por eso les decía al comienzo, es muy importante identificar si una derivada es implícita o explícita, ¿bien? Entonces ya saben por qué se utiliza esta fórmula, solamente es cuando la derivada es implícita. Bien, algo muy importante, en el primer paso que ustedes apliquen, siempre la función es necesario igualarla a 0. Fíjense acá. Por ejemplo, en el segundo ejemplo que les doy acá, ¿no? Acá, fíjense, ahí lo estoy tiqueando. Por ejemplo, acá dice z igual a coseno de x menos y dividido entre z más 2x exponente y z menos 2. Por ejemplo, ahí el primer paso no está cumplido, ¿no? Entonces lo tengo que igualar esta función. Lo voy a marcar. Esto lo tendría que igualar a 0, ¿no? Como primer paso. ¿Bien? Esto tendría que igualar a 0 como primer paso. Una vez que yo iguale la función a 0, directamente aplico el segundo paso, que es aplicar estas dos formulitas.
Pero nótense que en el tercer ejemplo que vimos, ya la función está igualada a cero, ¿no? ¿Sí? Ya está igualada a cero. Entonces, no es necesario en ese caso igualar a cero porque la función ya está, ¿no? ¿Sí? Ya está igualada. ¿Sí? Por eso le decía, ¿no? Muchas veces las funciones nos lo dan así como el tercer ejemplo, ¿no? Ya está igualada a cero, entonces directamente se aplica el segundo paso. Pero cuando no está, se le iguala a cero. ¿Bien? Eso. Bien, entonces, una vez explicado los tipos de derivadas y cuándo aplico estas fórmulas, ¿sí? Ya estamos en condiciones de hacer derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Bien, eso. Bien, entonces vamos a hacer un primer ejemplo aclaratorio y vamos a hacer de la siguiente manera. Bien. Por ejemplo, voy a anotar acá el ejemplo 1. Por ejemplo, acá vamos a decir lo siguiente. Z es igual al logaritmo neperiano de X menos Y más X sobre Y. Bien, y generalmente siempre surgen estas dos preguntas, ¿sí? Cuando es una derivada. Encontrar la derivada de Z por respecto de X. Y la otra sería encontrar la derivada de Z con respecto a Y. Bien, esas son las dos preguntas que generalmente se les hace una pregunta, ¿no? ¿Sí? Encontrar esos dos tipos de derivadas. Bien, ahora, estas dos expresiones que anoté acá se llaman primeras derivadas, ¿sí? De primer orden, porque hay segunda derivada, tercera derivada, hasta una cuarta derivada, ¿no? Bien, pero acá generalmente estas se llaman primeras derivadas, ¿sí? O encontrar las primeras derivadas, diciendo la pregunta, entonces siempre se anota de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que z es una variable, es una función que depende de x y y, por lo tanto decimos derivada de z con respecto a x y derivada de z con respecto a y. Bien, listo. Ahora, el segundo paso que ustedes tendrían que aplicar acá es identificar qué tipo de derivada es. ¿Es implícita o explícita? Les pregunto, a ver, el primer ejemplo, los que están presentes, ¿no? Explícita. Es una derivada explícita. Fíjense que al tiro se ve que es una derivada explícita. ¿Por qué? Porque fíjense que z está totalmente despejado, ¿no? ¿Sí? Fíjense que no está acá la variable z, ¿no? Entonces decimos que es una derivada explícita. Entonces, ¿qué significa eso? Directamente se aplica a las tablas de derivadas, ¿sí? Directamente. No hay necesidad de igualar a cero y aplicar la segunda fórmula, nada, ¿sí? Bien, porque es una derivada, en este caso, explícita. ¿Sí? Entonces acá digo, lo voy a anotar, si es una derivada explícita. Bien, entonces como ya sé que es una derivada explícita, directamente derivo, ¿no? Digo, derivada de z con respecto de x va a ser igual. Bien, y entonces empiezo a derivar, ¿no? Bueno, acá ya por su parte ustedes tendrían que conocer todas las fórmulas derivadas, ¿no? O derivación. Bien, eso es algo que tendrían que tener ustedes en tabla, ¿no? Y eso lo pueden adquirir en un PDF o tal vez pueden buscar en internet, ¿no? Tablas de derivadas y le va a salir todos los tipos de derivadas, ¿sí? Entonces acá lo importante es saber interpretar, ¿no? Yo aquí voy a anotar algunas fórmulas que generalmente se utilizan siempre, ¿no? Que son las más conocidas. Por ejemplo, acá, lo voy a generalizar de forma genérica, digo, logaritmo de 1. Esta, por ejemplo, esta derivada acá,
¿A qué sería igual su derivada? Bien, sabemos que esto igual es a su derivada de un logaritmo es 1 sobre su argumento, ¿no? Esa es la derivada de un logaritmo. Y para derivar su argumento, que es u, entonces aquí anoto por u'. Entonces directamente esto sería, o sea, 1 por u' va a quedar u' sobre u. Esa sería entonces la fórmula, en este caso, de un logaritmo neperiano. Bien, entonces decimos acá. Entonces, acá, la derivada de un logaritmo, acá tenemos la fórmula, decimos entonces 1 sobre su argumento, que sería x menos y, por su argumento derivado. Ahora, cuando nosotros derivamos una función, tenemos que identificar con qué variable estamos derivando. En este caso, para nosotros es x, ¿sí? Es x. Entonces, la pregunta sería, entonces, cuando yo derivo con respecto de x, ¿cómo se comporta la variable y? En este caso se comporta como una constante, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo derivo con respecto a x en toda la función z, y se va a comportar como una constante, ¿sí? Como una constante. Y esto va a suceder viceversa, ¿no? Cuando yo derive con respecto de y, ahora x se va a comportar como una constante. Ahora, ¿qué significa constante? Que no es variable, ¿no? Directamente decimos que no es una variable. Ahora, cuando una constante suma o resta, directamente su derivada es cero por definición, ¿no? Generalmente todos los números que restan o suman, sus derivadas son ceros, ¿no? Pero cuando la constante está multiplicando con una variable, directamente se copia o se mantiene, ¿ok? Bien. Entonces, fíjense acá, si yo derivo, fíjense que acá la fórmula dice 1 sobre u por su argumento derivado. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente, acá lo voy a marcar nuevamente con otro color. Ahora, quiero derivar este argumento del logaritmo neperiano. ¿Cuánto sería su derivada con respecto de x ahí? 1. 1 directamente. Fíjense, voy a anotar 1. Pero ¿qué pasó con y? Les vuelvo a aclarar, ¿no? Como yo estoy derivando con respecto de x, fíjense que la variable y se está comportando como una constante. Y como la constante está sumando o restando, en este caso está restando, ¿no? Directamente su derivada ahí es 0, ¿no? Sí, es 0 porque aquí, fíjense que en y no existe la variable x, por eso es 0, ¿no? ¿Bien? Eso. Bien, ahora más, ahora me toca derivar este, ¿no? X sobre y. Otra fórmula que es muy importante y que siempre la van a utilizar es esta de acá. Bueno, anotémoslas así, variable sobre constante. En este caso recuerden que K es constante, ¿no? Directamente la fórmula es menos, bueno, en este caso no, es directamente B' sobre K. ¿Qué significa que esta fórmula? Dice que deriven directamente la variable nomás. Hay otra fórmula que es constante sobre variable. ¿Cómo le interpreto eso? Es igual, ahí sí se utiliza el menos. Menos, la variable se eleva al cuadrado, ¿sí? Copio la constante y derivada de lo que eleva al cuadrado, ¿no? En este caso sería B'. Bien, por si acaso este signo es parte de la fórmula, ¿no? Ahora, estas dos fórmulas que anoté acá son fórmulas directas, ¿sí? Son fórmulas directas, ¿bien? A mí me corresponde en este caso utilizar esta fórmula acá, ¿no? Variable sobre constante, porque fíjense que x es variable y y se comporta como una constante, ¿no? Bien, entonces por tanto su derivada, ¿cuánto sería ahí? Derivada de x va a ser 1. Bien, 1. Y abajo dice que copia la constante. Va a quedar y. Entonces esto directamente quedaría 1 sobre x menos y más 1 sobre y. Y esa sería entonces la respuesta. Nada más.
Bien, ahora vamos a hacer la derivada de z con respecto a y. En este caso ya se invierten los papeles, ¿no? Ahora, y es variable y x se comporta como una constante. ¿Bien? Entonces utilizamos la misma expresión del logaritmo, 1 sobre su argumento. Ahora su argumento derivado con respecto a la variable y, en este caso sería directamente de x es 0 y de y sería menos 1, ¿no? Más. Ahora derivo esta expresión con respecto a y. Ahora fíjense que x es constante y y es variable, ¿no? Entonces quedaría constante sobre variable. Entonces utilizo esta fórmula acá y va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Anoto el signo de la fórmula. Acá directamente sería y al cuadrado, ¿no? O sea, la variable lo elevo al cuadrado, ¿no? Copio la constante que es x por derivada de lo que eleve al cuadrado, en este caso eleve al cuadrado y, derivada de y sería 1. Eso sería entonces la derivada con respecto a y. Ahora, esto acá lo que voy a hacer es ordenar, ¿no? Va a quedar menos 1 de x menos y. Más por menos hace menos, y aquí va a quedar x sobre y cuadrado. Listo. Y esa sería entonces la derivada de z con respecto a y. Bien, de esa manera se proceden a derivar las funciones explícitas, ¿no? Directamente utilizan las tablas derivadas. Bien, bueno, les vuelvo a mencionar, estas dos formulitas acá son muy importantes. Son fórmulas directas, ¿no? Eso. Bien, si no hay consulta, hacemos otro ejemplo aclaratorio. Ya, vamos a hacer otro ejemplo. Bien, si se corta la clase, vuelve a ingresar, ¿ok? Ya estamos a 7 minutos ya. Bien, ejemplo número 2. Bien, vamos a hacer este ejemplo acá. Bien, antes de empezar, identificamos qué tipo de función es, o qué tipo de derivada. ¿Es derivada implícita o explícita? Les pregunto, Explícita. ¿por qué es explícita? Implícita. Implícita. A ver, ¿cuántos dicen Explícita, que es explícita? explícita porque Es implícita. está despejada la variable z. Ya, vuelvo, fíjense, fíjense bien la función, dice z igual a coseno argumento z sobre x, cierro argumento, más x por y al cubo menos e a la x. Es implícita. Es implícita, ¿no? Fíjense, nosotros hemos dicho que una función implícita es cuando z no está totalmente despejada, ¿sí? Y fíjense que aquí dice coseno, o sea, el argumento del coseno es z sobre x, ¿no? Pareciera que fuera una función explícita, pero no es explícita, ¿no? Porque fíjense que acá, aquí está z, ¿no? Entonces z no está totalmente despejado. Entonces directamente decimos que es una función
implícita o derivada implícita. Por nada más va a ser implícita. A veces es muy engañoso cuando ustedes ven una función directamente despejado z. Ahí se fijan, ¿no? Ucha, no está, z está despejado, dicen, ¿no? Directamente derivan con tablas y cuando ya quieren hacer la derivada de la función coseno o cualquier función, ven que está z y no saben qué hacer, ¿no? Y dicen, pucha, pero ¿qué pasó? Dicen, no, si era directamente. Pero se olvidaron que era, cuando sucede esto, ya se siguen los dos pasos que les mencioné hace un momento, ¿no? Primer paso, la función igual a 0. Segundo paso, aplico estas dos fórmulas. ¿Bien? Entonces, acá, como primer paso, la función la igual a 0, ¿no? ¿Y cómo igual a 0? Bien, primero si quiero toda esta función al otro lado lo paso con negativo, o directamente z al otro lado lo paso con negativo y esto igualado a 0, ¿no? Cualquier opción es lo mismo, ¿bien? No hay un orden, ¿no? Bien, pero nosotros siempre estamos acostumbrados a llevar todo este miembro al otro lado como negativo igualable a 0 después, ¿no? Apliquemos ese para que no haya confusión. ¿Bien? Entonces igual a 0, todo esto pasa como negativo, ¿no? Esto pasaría como negativo también. Y este sería como más. Y decimos que la función ahora sí está igualada a 0, ¿no? Ahora, por tanto, aquí esto se anota, ¿no? Decimos, la función está en función de tres variables. Una es x, otra es y otra es z, ¿no? Donde x y y son independientes y z es dependiente. Pero la función está igualada a 0. Bien, eso sería el primer paso. Igualar la función a 0. Bien. Como segundo paso ya directamente aplicamos la fórmula, ¿no? Bien, acá nuevamente la pregunta por si acaso es encontrar la derivada de z con respecto de x y derivada de z con respecto de y. Bien, eso pide la pregunta. Lo mismo que en el anterior caso, solo que en este caso es una derivada implícita. Bien, entonces empiezo, ¿no? Y digo lo siguiente acá. Digo, derivada de z con respecto de x. Bien, según fórmula, nosotros sabemos que acá tiene un signo negativo de entrada que es parte de la fórmula. Vamos a la fórmula acá. Derivada de la función que igualamos a 0 con respecto de x y derivada de la función con respecto de z. Bien, esa sería entonces la fórmula. Listo, y decimos entonces, ¿no? Bien, entonces aplicando la fórmula vamos a hacer lo siguiente. Entonces anotamos el signo negativo de entrada y en la parte del numerador empezamos a derivar la función que igualamos a 0 con respecto de x. Bien, entonces fíjense acá. Empezamos con ¿no? Derivada de z con respecto de x, ¿cuánto sería? O derivada de la función con respecto de x. Bien, por si acaso acá,
Cuando yo derivo la función con respecto de x, la variable z, que es dependiente, la variable y, que es independiente, se comportan como una constante. Bien, ya habíamos dicho un comienzo, ¿no? Si la variable es constante, está sumando o restando, 0. Pero si la constante está multiplicando, directamente se copia, o en otras palabras vulgares, acompaña, ¿sí? Bien, esa sería entonces la explicación. Bien, entonces, vuelve a ingresar, se va a cortar en unos momentos el Zoom.